Les voy a invitar a ir en sus Biblias, que puedan buscar la carta de Segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo. Vamos a ir al capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Dado que hoy es un día especial, dado que hoy es el Día del Padre, quería poder traer un mensaje relacionado, enfocado para los padres, pero mi hermano, la idea es que este mensaje también puedas aplicarlo para ti. Hombres que aún no son padres y mujeres también, que puedan aplicar este mensaje para sus vidas. Así que, segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer algunos pasajes. Dice así, versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Precioso Dios, una vez más en tu presencia estamos. Rogamos que tú nos acompañes en esta mañana, que tú estés tratando en nuestros corazones, que tú uses a este siervo inútil, Señor, para poder compartir tu mensaje, que tú trates con los corazones de los padres, pero aún así de tu congregación, Señor. Que tú trates con tu pueblo, con tus hijos, para que podamos vivir de una manera que sea agradable a tus ojos. Te amamos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro tema en esta mañana es 4 hombres, 4 decisiones, 2 caminos. Otra vez, 4 hombres, 4 decisiones, 2 caminos. La tentación que tenemos los hombres, el ser humano. Recuerden que muchas veces cuando hablo de hombre, no necesito aclarar que estamos hablando del ser humano. Hoy en día, por causa de toda esta ideología y pensamiento, es necesario aclarar hombres y mujeres. Pero según la Biblia se entiende cuando hablamos de hombre, el hombre. Hoy en día, el hombre tiene la tentación de abandonar el llamamiento de Dios para poder complacer las presiones sociales, para complacer o satisfacer las necesidades materiales. En aquellos tiempos también ocurría lo mismo. No es solamente exclusivo de nuestros tiempos que el ser humano tiende a no seguir el llamado de Dios. En los tiempos de Pablo también ocurría esto mismo. Pablo y sus colaboradores tuvieron que ir y luchar en contra de la corriente, en contra del sistema que había en aquel tiempo. Ellos estuvieron fuertemente expuestos a la tentación materialista, y no solamente a la tentación material, sino también a persecuciones. Ellos eran perseguidos, ellos eran afligidos, ellos eran acorralados, ellos tuvieron fuertes tentaciones. Pero aún así, ellos intentaban
mantenerse y cumplir con el llamado, con el propósito que Dios les había encomendado a ellos. Pero aún así, no todos se mantuvieron firmes, se mantuvieron vigilantes ante esta situación. Pablo estuvo en la cárcel. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Los cristianos estaban siendo azotados. Los cristianos no tenían una buena entrada en la sociedad. La sociedad y toda la política prácticamente iba en contra del sistema cristiano. Tenían todo en su contra. Ahora, para el creyente, y quiero que lo entiendan, porque lo mismo que pasaba en aquellos tiempos pasa en el nuestro. Quizás nosotros no estamos siendo perseguidos en este país. Tenemos otro tipo de tentaciones y otro tipo de pruebas, pero debemos entender que ni por medio de la pobreza, ni por medio del dolor, ni por medio de la enfermedad, ni por medio de la persecución o de la agonía de la muerte, puede el creyente perderse. En medio de toda esa situación, en toda esa condición, el creyente puede mantenerse firme, el creyente puede resistir, el creyente puede mantenerse alejado, el creyente puede tener, aún en medio de toda esa aflicción, en la condición en la que esté, puede tener el gozo en Jesucristo. Ni el problema material, ni la persecución, ni los deseos, ni el materialismo, ninguna de esas cosas es el problema para el creyente. No debería ser ese el problema. ¿Saben cuál es el verdadero problema del creyente por el cual se aparta y abandona el llamado de Dios? Es su relación con Cristo. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que el creyente no se abraza a los deseos de Cristo y comienza a desviar su mirada del Señor, la pone en este mundo y lamentablemente suelta y abandona lo que el Señor le ha encomendado. Así que, ¿cómo se encuentra tu vida espiritual en estos días? En medio de esta sociedad que va en contra de nuestra creencia. ¿Cómo te encuentras tú en este momento? ¿Te encuentras indiferente al llamado de Jesucristo para tu vida? Y cuando hablo del llamado de Jesucristo, no estoy hablando que te haya llamado para ser pastor o misionero. Quizás te ha llamado a ser... No que quizás, porque Dios llama a todo hombre a la salvación. El Señor llama a todo hombre a la santificación. El Señor llama a todo hombre al servicio. Así que Dios claramente te ha llamado y te ha encomendado que te santifiques por medio de su gracia y que le sirvas. Ahora, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras caminando en dirección contraria a la cruz de Cristo en este momento? ¿Cómo está tu vida? Espero que te encuentres ocupándote y abrazando las verdades divinas, ocupándote en tu relación personal con el Señor Jesucristo, para poder abrazar la santidad, la obediencia y el servicio al Rey. Ahora, Pablo terminó los últimos días de su vida, ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, diciendo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo terminó diciendo: yo luché contra la corriente y contra el sistema de este mundo, yo combatí con todas mis fuerzas contra aquella oposición. Él dice: he acabado la meta, he acabado la carrera. Él llegó al lugar de destino que debía llegar y dice: he guardado la fe. Él se mantuvo abrazado al Señor Jesucristo, se mantuvo abrazado a su Señor. ¿Por qué Pablo no se fue en pos de todos los deseos tras la persecución, huyó y abandonó el llamado de Dios? Porque ese no es el problema es que desviamos la mirada de Jesucristo. Ese es el problema. Él se mantuvo mirando a Cristo y por eso pudo decir: he corrido, he llegado
y he guardado la fe. Ahora, también dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. De la misma manera que Pablo corrió, llegó y guardó su fe, de la misma manera cada uno de nosotros deberíamos hacerlo, para plena certeza de la esperanza. Porque claramente muchos de nosotros decimos ser creyentes, pero nuestras vidas no reflejan la luz, ni el amor, ni la misericordia, ni la justicia, ni la bondad, ni la fidelidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces, para plena certeza de la esperanza, mantente abrazando la fe, el llamado que Dios te ha hecho en un momento. Ahora veamos en esta mañana cuatro hombres que estuvieron y vivieron cerca de la persona de Pablo, pero siguieron a base de sus decisiones. Por eso es 4 hombres, 4 decisiones, 2 caminos. A base de sus decisiones, ellos tuvieron caminos diferentes. En primer lugar, el primer hombre, un hombre que comenzó bien. Un hombre que comenzó bien en los caminos del Señor y terminó bien también. Este hombre era Lucas. Este hombre Lucas es un personaje realmente importante en el Nuevo Testamento. Lucas era un gentil. Se cree que él era de Antioquía, donde hoy es la actual Turquía. Él era un gentil. Lucas, nos dicen las Escrituras, que creyó al Señor Jesucristo y fue usado de una manera asombrosa, de una manera increíble para la obra de Dios. Él fue un investigador extraordinario del Evangelio. Él investigó e indagó las verdades divinas. Y lo podemos ver plasmado en su Evangelio, el Evangelio de Lucas, que fue dirigido a Teófilo. Pero también lo podemos ver en el libro, en los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por este discípulo, que era Lucas. Ahora, Lucas no solo apoyó al apóstol Pablo en las misiones y como hermano en Cristo, sino que también fue un médico para Pablo en medio de sus aflicciones físicas. Recuerden que Pablo estuvo en la cárcel, Pablo era perseguido, Pablo fue azotado, y allí estaba este hombre, al cual Pablo lo reconoce en Colosenses 4:14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. Os saluda Lucas. En esta carta que Pablo estaba mandándole a los hermanos de Colosa, él les dice acá, hermanos, también les está saludando Lucas, el médico amado. Este hermano, compañero, colaborador mío en la obra, en el ministerio, que sirve a Dios, que ama a Dios, su amistad y su servicio y su compañía eran un gran consuelo para la vida de Pablo en los tiempos de aflicción en los que Pablo estuvo en Roma. Pero Pablo se refiere también a Lucas en la carta a Filemón, no hace falta que la busquen, se refiere a Lucas como mi colaborador. Mi colaborador. De esa manera es como Pablo lo describe a este hombre, un hombre fiel, un hombre que se unió a Pablo en Troas y viajó juntamente con Pablo y estuvo en las prisiones de Pablo acompañándole y siendo un colaborador fiel, un compañero en la milicia. Por eso llega ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, diciendo, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Él estuvo siempre allí acompañando a este siervo, abrazando el llamado que Dios le había encomendado. Ahí estaba Lucas. Nos cuentan algunas de las tradiciones antiguas que Lucas siguió dedicado toda su vida al ministerio, a la obra del Señor, que él continuó hasta el fin predicando el Evangelio
y que él murió de viejo ya con una edad avanzada en Grecia, pero él se mantuvo fiel hasta lo último de sus días. Un hombre que comenzó bien y siguió toda su carrera hasta terminar bien. Lucas. Ahora, ¿puedes tú en esta mañana identificarte con este hombre? ¿Te puedes identificar con este personaje bíblico? Con este hombre que abrazó la fe de Jesucristo, que abrazó la gracia de Dios en su vida y que no se apartó de ella, sino que permaneció hasta lo último. ¿Puedes tú con certeza de corazón decir que estás mirando a la cruz de Cristo, donde fue nuestra propiciación por nuestros pecados? ¿Puedes tú decir con certeza que estás mirando a la cruz de Cristo, que es nuestra redención, donde Dios nos redimió con poder de la autoridad del pecado? ¿Puedes tú decir que estás mirando con certeza a la cruz de Cristo, en donde obtuvimos la justificación y la santificación de nuestras vidas? ¿Puedes tú decirlo? ¿Estás como Lucas viviendo para el Señor? ¿O estás desperdiciando tu vida en este mundo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Te identificas con Lucas? ¿Un hombre que comenzó bien y terminó bien? O, quizás en segundo lugar, ¿te identificas con el segundo hombre? Un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Quizás te estés o puedas identificarte con este hombre que vamos a ver ahora. Un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Y este hombre es Demas. No tenemos muchos pasajes en las Escrituras referente a este hombre. Solamente podemos encontrar 3 pasajes. Y en ellos nos dicen, Colosenses 4:14, se los voy a leer para que no se haga largo al ir buscándolos. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. También estaba allí, en ese saludo a los hermanos de Colosas cuando Pablo le escribía. No solamente estaba Lucas, el médico amado, también estaba Demas. Este hombre que también estaba trabajando, quien había abrazado también, abrigado la gracia de Cristo en su vida, estaba acompañándole en el servicio. En Filemón, la carta a este hombre, Pablo nuevamente dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero encontramos en 2 de Timoteo, nuestro capítulo, están allí, capítulo 4, versículo 9, dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, ven pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas fue un compañero de trabajo para Pablo. Demas estuvo allí en las prisiones con Pablo. Pablo lo considera a Demas como un colaborador en la milicia, un compañero mío de prisiones. Él estaba ahí trabajando codo a codo, hombro a hombro en la obra, sirviendo, trabajando para Dios. Pero de un momento para otro, este hombre encontramos en las Escrituras que se apartó de Pablo, se apartó, abandonó lo que Dios le había encomendado, diciendo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahora, quisiera que podamos imaginarnos un poco, porque no hay una claridad respecto de este asunto, pero podemos imaginarnos que bajo la fuerte influencia que tenía Pablo, ante la fuerte personalidad que tenía Pablo, ante ese fuerte temperamento que él tenía, muy posiblemente Demas era como un trozo de hierro, que era atraído por un imán, y ese imán era Pablo. Pablo lo atraía con su persona, con la fuerza que tenía, con ese espíritu fervoroso para servir al Señor, y de repente viene este hombre, Demas, que se convierte en un discípulo y dice, yo voy con vos, yo me voy con vos, voy a morir con vos, vamos a servir, vamos a hacer tesoro en los cielos, yo quiero tener coronas también, quiero servir, yo te acompaño donde sea, voy a ser un mártir juntamente contigo. Ante la presencia de Pablo, es contagioso. Es contagioso.
Así viene este hombre. Ahora, aunque Pablo ni Pablo ni las Escrituras nos mencionan bien explícitamente la causa del abandono de Demas en cuanto a Pablo, podemos pensar que cuando Demas se acercó a la capital de aquellos días en Roma, a la gran capital en aquellos días, juntamente con estos siervos de Dios, Pablo y Epafras, su fe muy posiblemente se haya visto afectada. Llega a un lugar donde todo era impresionante. Era el centro del mundo en aquellos días. La Roma, la gran Roma. Y ahí se encontraba Demas. Recuerden que Demas no estaba juntamente en la cárcel. Demas era un colaborador que estaba de afuera, ahí, y ayudaba en todas las cosas que se necesitaban. Hay que transportar la carta, dale, yo la llevo. Había que hacer algún recado, había que transportar algo. Ahí estaba Demas. Pero mientras Pablo y otros estaban allí presos, quizás en la influencia con el mundo, interactuar con el mundo, empezó a mirar y a ver que las prisiones de sus amigos que estaban allí languideciendo, que parecían miserablemente y hasta quizás llegar hasta la muerte, empezó a pensar, che, mira estos grandes palacios, mirá estas casas enormes, mirá todos estos lujos, todos estos placeres, la música, el amor, todas estas cosas que hay, que nos rodean. Quizás su fe empezó a verse afectada, su llamado a Dios, su ministerio, su amor a Dios, se vio afectado por todo lo que le rodeaba en aquellos días. Muy posiblemente todas estas cosas lo hayan hecho rendir ante estos placeres, ante el brillo del mundo. Ahora, Pablo tuvo que padecer. Pablo sufrió, a Pablo lo azotaron, a Pablo lo persiguieron, estuvo preso, y es más, murió en los tiempos de Nerón. Pero Pablo permaneció fiel, a diferencia de Demas. Lucas permaneció fiel, a diferencia de Demas. Por lo tanto, Pablo tuvo que escribir estos tristes y esta triste y desgarrante palabra, diciendo, Demas me ha desamparado. Demas me ha dejado. Demas me ha abandonado. Mi compañero con el que yo confiaba, el que me ayudaba, el que estaba a mi lado. Este hombre se fue de mi lado, se alejó yendo tras el mundo, amando más este mundo. Ahora, pregúntate, piensa en cómo está tu vida frente a las cosas del Señor. Porque quizás pensamos, che, Demas, mira lo que hizo, qué bárbaro. Abrigó la gracia de Cristo y después se apartó, después de haber estado. ¿Cómo puede hacer una cosa así? Es algo que nos sucede por lo general. Somos tentados por el brillo, por lo que nos muestra este mundo, por las cosas que nos ofrece el mundo. ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿De qué manera estás? ¿Te consideras como Demas, que has comenzado bien, pero ahora te has aflojado, te has debilitado, has desviado tu mirada de Jesucristo y la has puesto en el mundo y has dejado de servir a Dios, has dejado de vivir para Dios, has dejado de ser un ejemplo? ¿Te consideras como Él? O quizás también puede y se piensa que esta palabra de Demas me ha desamparado, amando este mundo, se cree también que hace referencia en cuanto a amar su propia vida. No tanto quizás a amar tanto las cosas del mundo, sino a amar su propia vida. Tener su vida en mayor estima, como más valiosa, más preciosa que la obra de Cristo. Él se fue amando más este mundo, amando más su propia vida.
considerándose mayor y mejor que el morir y el vivir por Cristo. Quizás tú también estés pensando de esta misma manera que Demas. Por eso comenzaste bien, con fervor y con ánimo en las cosas del Señor cuando llegaste a Cristo y tu primer amor y querías servirle. Querías vivir para Él, te preparabas en la música, te preparabas en la limpieza y preparabas en un seminario. Pero de repente desviaste tu mira, la pusiste en el mundo y todas esas cosas te empezaron a atraer y a llamar más la atención. Empezaste a pensar, che, ¿vale la pena perder mi fuerza, mi dinero, mi tiempo en las cosas de Dios? Mi vida es más valiosa, mi vida es más importante, yo necesito alcanzar mis metas, mis proyectos. Eso es considerar tu vida mayor que la del Señor. Cuando pones tu vida en primer lugar antes que la obra de Dios. Así que si este es el caso, consideras un Demas. Te puedes considerar como un Demas. Ahora, la decisión y la condición penosa, porque fue penosa, triste. Es triste cuando un hermano, cuando alguien que sirve a Dios, de repente se va al mundo. De repente abandona la iglesia. Abandona su familia espiritual para caminar tras la corriente de este mundo. Así que una decisión y una condición claramente penosa, eso debe llevarnos también a nosotros a reflexionar respecto de nuestra condición, porque muchas veces nosotros somos iguales a Él. Comenzamos bien, pero por un poquito de tiempo. Y luego todo eso se apaga. Nos alejamos de las cosas del Señor. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Ya no estás en la limpieza, ya no estás en la música, ya no estás, no enseñas, no discipulas, no evangelizas, no testificas. ¿Qué haces para el Señor? ¿Eres un Demas? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En algún lugar estamos. 4 hombres, 4 decisiones, 2 caminos. Uno comenzó bien y terminó bien. Uno comenzó bien y terminó mal. Espero que tú no te relaciones con este hombre. No te consideres este hombre. Y si estás ahí, es momento que restaures tu vida espiritual. Es momento que empieces a trabajar en tu vida. Despiértate. Y vive para Cristo. El mundo y el diablo nos engaña creyendo que esto es lo importante. Esto no es lo importante. Debemos trabajar. Estamos en este mundo y debemos trabajar, debemos desarrollarnos, debemos estudiar, capacitarnos, tener una profesión. Pero ese no es el fin de tu vida. Esa profesión debes usarla para la gloria de Dios mientras te mantienes en la iglesia, enseñando, predicando, sirviendo, siendo útil para Dios. Eso es, porque volvemos a nuestro hogar, hermano. Vamos a volver y el Señor viene pronto. Y nosotros necesitamos volver al lugar que Dios nos ha llamado, que Dios te ha encomendado. Recuerda, no eres tan inútil como para que Dios no pueda darte algo. En realidad, lo corrijo. Somos demasiados inútiles. Por eso es que el Señor nos encomienda las cosas. El Señor, en mi inutilidad, en mis deficiencias, en mis falencias, el Señor se hace grande. Y de la misma manera quiere hacerlo contigo. Quiere usarte. Quiere usarte. Así que espero que no te consideres como Demas. Espero que puedas considerarte en primer lugar como Lucas. Un hombre que puso la mano en el arado y que no se volteó a mirar atrás. Que no soltó el arado para mirar atrás. Un hombre que siguió, abrazó la fe y llegó hasta el final. Quizás te estés considerando como Demas. Comenzó bien, pero terminó mal. Si aún no entras en ese grupo, quizás puedes considerarte con el tercer hombre, quien empezó mal. Un hombre que empezó mal, pero terminó bien. Muchos de nosotros comenzamos mal, pero por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es para con todos, hermanos. Es para contigo también. ¿Por qué crees que para contigo no y solamente para contigo? Él también quiere hacerlo contigo. Puedes terminar bien.
puedes hacerlo. Este tercer hombre es Marcos. En el libro de los Hechos se nos deja claro, ya lo he compartido en una predicación anterior cuando comenzamos con las enseñanzas de Marcos. Esa es la serie de mensajes que estamos teniendo los domingos, el Evangelio de Marcos. Y veíamos que Marcos fue un hombre que empezó mal, pero un hombre que por la gracia de Dios terminó bien. Un hombre que recibió, abrigó la gracia de Dios en su vida. Y por lo tanto, como un nuevo creyente, él quiso emprender un viaje. Y emprende el viaje con Pablo y con Bernabé, que era su tío. Emprenden un viaje. Ahora, no tengo idea por qué es que él ha querido emprender ese viaje. No sé si era por su primer amor, su deseo, su celo por ir tras de Cristo. No sé si era porque quería crecer. No sé si era porque quería conocer. No tengo idea si es porque tenía curiosidad. Lo que sí sabemos es que él se embarcó en esta navegación juntamente con Pablo y con Bernabé, su tío. Pero en el capítulo 13 nos dice que, habiendo comenzado a emprender ese viaje, dice que él se alejó de ellos, los dejó en el camino y volvió nuevamente a Jerusalén. Dejó el encargo que Dios le había dado, dejó la obligación del comienzo. No sé por qué. No sabemos por qué haya hecho esto, qué fue lo que sucedió, por qué abandonó lo que emprendió, por qué decidió volverse a su casa, no lo sabemos. No sabemos si es que estaba flojo espiritualmente y muy posiblemente haya estado debilitado espiritualmente y no tenía la fuerza para enfrentar esa guerra espiritual que iban a enfrentar Bernabé y Pablo. Lo que sí sabemos es que se fue. Y al haberse ido, en el capítulo 15 encontramos que esto trajo una discusión, trajo un problema entre Bernabé y Pablo. Porque ahora Bernabé dice, yo quiero que llevemos a mi sobrino en el viaje. Vamos a darle una oportunidad y vamos a llevarlo. Pero Pablo, por otro lado, él decía, yo no voy a llevar a alguien que se ha apartado de nosotros. A alguien que, yendo de camino, decidió volverse a su casa. Yo no me voy a llevar a una mamita, como decirlo de otra manera, ¿no? A alguien flojito. No me lo voy a llevar. A alguien que decidió abandonar la obra de Dios. Eso llevó a que Pablo y Bernabé, por supuesto, se dividieran. Marco era un hombre que empezó mal enfocado. Marcos era un hombre mal visto ante los ojos del gran apóstol Pablo en aquellos días. Pero parece que con el pasar de los años cambió su situación, cambió su condición. Parece que al pasar los años él aprendió de sus errores. Parece que él creció en la fe. Parece que él maduró espiritualmente. Parece que él tomó la posta y decidió entregarse y vivir para Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, ahí estaba Marcos. Ahí estaba Marcos. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, dice, si fuere vosotros, recibidme. Este hombre ha cambiado. Este hombre restauró su condición. En la carta a Filemón, nuevamente, de Pablo a Filemón, ahí encontramos el nombre de él, Marcos, uno de mis colaboradores. Ahí estaba él, acompañándole. Ya no era ese Marcos infiel, que lo que había sido en otro tiempo. Ahora era un Marcos transformado. Era un Marcos que decidió levantarse y decir, yo no voy a seguir caminando por este camino. Yo no voy a continuar con una vida mediocre, miserable espiritualmente. Yo no voy a continuar sin dejar de hacer tesoros en los cielos. Y ahora
empezó a vivir para Dios. Ahora, aunque la ayuda de Lucas era realmente buena para Pablo, era un consuelo, era una fortaleza, era un ánimo para Pablo, porque era un gran siervo, un gran colaborador. Pero aún así, aunque Lucas estaba al lado de Pablo, aún así, Marcos necesitaba de más. Pablo necesitaba de otras personas más, necesitaba de otros obreros, necesitaba de otras personas que se levantaran y dijeran, yo voy a servir al Señor. Él lo necesitaba, por eso es que termina diciendo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, dice el versículo 11, solo Lucas está conmigo, le dice a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, ahora tráelo nuevamente contigo, tráelo. Porque me es útil para el ministerio. Yo lo necesito. Lo necesito para expandir la obra de Dios. Lo necesito para hacer la voluntad de Dios. Necesito de este hombre. La razón por la que Marcos ya no era la misma persona que en el pasado era que había sido transformado, que había un cambio notorio en su vida, es que él verdaderamente volvió a los pies de Cristo. Mi hermano, si tú no vuelves a los pies de Cristo, lamentablemente no podrás ser renovado y transformado en tu vida. Recuerda que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro trabajo, nuestro sacrificio, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Es el poder de Dios el que transforma al ser humano. Pero tú tienes que decidir, venir a sus pies, ven a sus pies. Señor, estoy acá, transfórmame, úsame para tu gloria. Dame lo que tú quieres que yo haga. No quiero ser un Demas. Ayúdame a poder ser como Marcos, que quizás comenzó mal, pero terminó bien. Y quizás tú te encuentres en esa condición. Te encuentres que no has estado haciendo nada para el Señor. Te encuentres que quisiste comenzar y te diste cuenta que llevabas una vida fluctuante. Comienzo y abandono. No tomas el compromiso con las cosas del Señor. Pero recuerda que eso puede cambiar en tu vida. Como lo hizo Marco, quien fue transformado espiritualmente. Puedes comenzar a identificarte con Él. Pero para eso necesitas acercarte a la cruz de Cristo en arrepentimiento. Acércate en arrepentimiento de tus pecados. Acércate con fe, creyendo en la obra salvadora de Cristo en esa cruz. Y deja que Él, por su gracia, haga la obra en tu vida para poder recibir este llamado y vivir para la gloria de Dios. Hermanos, no bastan 2, 3, 5 hermanos que estén dedicados a la obra, porque quizás ese es tu consuelo. Pensar, bueno, pero ya hay. Hay algunos que están limpiando, hay algunos que traen para el desayuno, y hay algunos que están también enseñando, uno que está en la escuelita, ya hay. No bastan 2, 3, 4, 5 personas. Hace falta tú también para la obra de Dios. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de los dones que Dios te ha dado a ti. Recuerda que en el momento de la salvación Dios te ha dado un don y ese don te lo ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú tienes algo que puede beneficiar a la iglesia, pero la iglesia no se está beneficiando porque tú no decides tomar la posta en el llamado que Dios te ha hecho. ¿Puedes tú en esta mañana identificarte con este tercer hombre, Marcos? ¿Puedes identificarte con él? Quien empezó mal, pero terminó bien, haciendo lo que a Dios le agrada. Quizás no te identifiques tampoco con él. Y quizás te identifiques con el cuarto hombre. Con el cuarto hombre. Un hombre que empezó mal, pero también terminó bien. Quizás puedas identificarte con él. Ya llevas años de creyente, llevas años como hijo de Dios y años sin hacer nada para Dios. Y aún estás esperando quizás que el Señor venga y te lleve a su presencia de esa misma manera. Empezaste mal y terminaste mal.
Puede que quizás te identifiques con él. Esta persona, esta cuarta persona es Alejandro. Dice el versículo 14, segunda de Timoteo 4, versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y sabemos que este Alejandro era calderero, o sea, era un artífice. Él hacía trabajos en metal. Y nos dicen las Escrituras que este hombre le causó grandes males a la obra de Cristo, le causó grandes males a la vida del siervo de Dios. No sabemos cuáles fueron las cosas que hizo este hombre, pero sí sabemos que fue un problema. Miren lo que dice Primera de Timoteo. Rápidamente, Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1, vamos a leer del versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay muchos que se han desviado, han naufragado en cuanto a la fe. Y dicen, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahí estaba este hombre que estaba naufragando respecto de la fe, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tal era la oposición de este hombre. Tal era la oposición, la molestia de este hombre. Estaba ocasionándole a Pablo y a la obra que él dijo, lo entregué a Satanás. Lo entregué a Satanás. Y esta misma frase la encontramos repetida nuevamente en 1 Corintios 5:5, donde se revela el pecado de inmoralidad que había en aquellos tiempos. Un hijo acostándose con la mujer de su papá, y la iglesia lo sabía y no hacía nada. Y cuando se enteran de lo que sucedía, Pablo les dice, el tal sea entregado a Satanás, sea entregado para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo. En otras palabras, Pablo le dice, mejor es que este hombre se muera, mejor es que este hombre salga de esta tierra porque es un tropiezo por medio de su conducta, por medio de su vida. En vez de impulsar la obra de Dios, lo único que hace es estorbarnos. Mejor que muera y se vaya a la presencia de Dios porque su conducta es un problema, es un estorbo. Este Alejandro era una piedra en el zapato de Pablo. Este Alejandro era una espina clavada en el pie. Este Alejandro era un estorbo en la expansión del Evangelio de Cristo. Por eso dice, versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15, guárdate tú también de él. Le recomienda a Timoteo, ten cuidado. Cuídate de este hombre. Como me ha hecho mal a mí, seguramente te va a hacer mal a vos y se va a oponer también a ti. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Puede que tú te encuentres en esta mañana identificándote con Alejandro. Identificándote con este hombre que empezó mal y terminó mal. Quizás te encuentres, te halles siendo un estorbo para la obra de Dios. No lo digo yo. Eso cada uno debe examinarse de su condición respecto de Dios. Quizás te encuentres entorpeciendo la obra de Dios. Quizás te encuentres siempre criticando. Te encuentras criticando, oponiéndote a toda nueva obra o proyecto o cosas que se impulsan para el progreso de la obra. Quizás tú estás allí siendo un estorbo o un desánimo para aquellas personas que sí quieren tomar la posta e ir en pos de Dios. Muchos creyentes son así. Muchos creyentes, y quizás digas, no, para un poquito. Un poquito, no me vayan a pegar. Quizás digas, es cierto, yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada para Dios. Yo estoy acá, vengo cada tanto, pero yo no molesto a nadie. Yo no estoy molestando ni estorbando a nadie. Ojo,
con esa gran mentira del diablo para tu vida. Ojo con esa gran mentira. Muchos dicen, yo peco, pero no le hago daño a nadie. Mentira. Tú pecas, dañas a Dios. Tú pecas y te dañas a ti mismo. Tú pecas y afectas con tu pecado a las personas que te rodean. Así que cuando tú dices que te mantienes neutro en cuanto a estas cosas, tú no te estás manteniendo neutro. Tu falta de tomar la posta y de vivir para la gloria de Dios afecta al cuerpo de Cristo. Afecta a las personas que te rodean. Quizás como padre estés afectando a la vida espiritual de tu hijo, de tu hija. Quizás estés afectando la vida espiritual de tu esposa. Quizás estés afectando la vida espiritual de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos, de la iglesia de Dios. Nuestra falta de hacer afecta a las personas que nos rodean. Así que, de igual manera con esto, no sea que por tu flaqueza espiritual, por tu falta de compromiso con Dios, por tu amor a las cosas de este mundo, por amar y estimar tanto tu vida más que la obra de Dios, no seas que te encuentres siendo un estorbo para la obra de Dios. No sea que te encuentres siendo un problema. Así que mi hermano, no te identifiques con estos hombres. Te ruego que no te identifiques con Alejandro, no te identifiques con este hombre que empezó mal y terminó mal. Mi hermano, no te identifiques con Demas, un hombre que comenzó bien, pero desvió su mirada y se apartó de la voluntad de Dios. No te identifiques con ellos. El autor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermano, mantente firme. Mantente siguiendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios te ha encomendado. Mantente de esa manera. Aún tienes tiempo para que el Señor, en su misericordia infinita, en su grande bondad, en su gracia, para con nosotros, el Señor aún, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él puede, por su gracia, por su poder divino, transformar tu vida, para que tú puedas vivir para la gloria de su nombre. Así que, si te vas a identificar con alguien, espero puedas identificarte en esta mañana con Lucas, un hombre que empezó bien y terminó bien. O identifícate con Marcos, un hombre que empezó mal, pero acomodó su vida, creció en la fe, creció espiritualmente y terminó bien este hombre. Recuerda, 4 hombres, 4 decisiones, 2 caminos, 2 destinos. Si te hallas andando bien, gloria a Dios. Guarda tu fe. Guarda tu fe, ocúpate de ella. Trabaja en ella. Ocúpate de tu relación con Cristo para que el Señor te haya haciendo así. Pero si aún te encuentras andando mal, recuerda que tú no tienes el control del tiempo. Tú no sabes cuándo va a ser el último día de tu vida. Y si te encuentras caminando mal, puede que el Señor venga hoy, mañana, pasado, el año que viene, y tú hayas terminado de igual manera que antes. Empezado mal y terminado mal. Así que hoy tienes el tiempo. Hoy estás en la gracia de Cristo. Hoy tienes la misericordia de Dios a tu disposición para restaurarte, para que te levantes y digas, yo quiero servir a Dios, yo quiero vivir para Dios, quiero dejar de mirar los placeres de este mundo, las riquezas de este mundo, quiero dejar de seguir e ir en pos de todas esas cosas, quiero dejar de estimar mi vida como más valiosa y más preciosa que cualquier otra cosa. Y empezar a vivir para Dios. Quiero guiar a mi familia en el camino de Dios, quiero ser un ejemplo para los que me rodean. Quiero hacer tesoros en los cielos, porque esta vida se va.
Y cuando menos lo esperes, te encuentras en la presencia de Dios. ¿Y sabes cómo te vas a encontrar en la presencia de Dios? Sin nada. Acá tuviste mucho quizás, pero en la presencia de Dios sin nada. Los que pocos tenemos acá en la presencia de Dios nos vamos a encontrar por mucho. Toda una eternidad. Tú lo tendrás por un poquito de tiempo. Nosotros lo tendremos por siempre. ¿Qué prefieres? ¿Qué decides? Espero hoy puedas hacerlo. Espero hoy tomes esa decisión para tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, te pido que trates con la vida de mis hermanos y al igual conmigo. Señor, ayúdanos a, por medio de tu palabra, como hemos visto, poder identificar nuestra condición, nuestra posición en este día. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Dónde estamos parados? Señor, te pido que nos transformes. Te pido que nos ayudes. Que nos ayudes a permanecer tomados de tu mano, Señor, para poder transitar todo este camino, toda esta carrera y poder decir como Pablo, que corrió, llegó y guardó la fe. Ayúdanos a ser como Lucas, un hombre fiel. Ayúdanos a ser como Marcos, un hombre que terminó bien. Por favor, te lo pido. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Quiero ponerles un video. Voy a poner un videito. A ver si alguno me hace el favor, ahí Ale, y me corre la compu de Zoom para que puedan ver también allá. Con la luz. Sí, pero hay mucha luz. Algo conectado. Sí, apaguen las luces si quieren. Apáguenlas todas. Apáguenlas todas. Se corta. Este video es respecto Se ve la tabla de los padres. Hoy es el día del que la padre. bajé aquí. Y por eso el mensaje trataba de ser un poco enfocado en cuanto a hombres. Y espero que hoy podamos también tomar esta decisión de decir, voy a cambiar mi vida. Seguramente algunos ya han visto esta película, es una película vieja respecto de la fidelidad a Dios, Valiente se llama. Así que si alguno la ha visto puede recordarlo. Espero que hoy podamos también tomar esta decisión. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables, para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Pero les digo que como padre, son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno.
como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Valientes.